Bueno, saludos a todas las personas que se han conectado a esta actividad de la Academia de Centroamérica. Es una actividad que hemos planeado como una contribución a todo el pensamiento, la preocupación, la preparación en la que está sumido el país en estos días. Eh, Posiblemente tenga limitaciones técnicas, sin duda debe tener limitaciones informativas en el sentido de que la estamos haciendo con la información disponible, pero desde luego que la hacemos con toda seriedad y con todo afán de contribución. Los tres temas que estaremos tocando en esta conversación por parte de los contertulios aquí presentes, don Miguel Ángel Rodríguez, don José Luis Arce y don Ronulfo Jiménez. Los temas que estaremos tocando con ellos serán tres. En primer lugar, el tema de la dimensión del impacto de esta crisis. Tal vez hasta sería conveniente si pudiéramos hacer algún tipo de comparación con otras crisis que ha vivido el país. Para algunas personas, esta es la mayor crisis que han vivido en sus vidas. Otras personas dicen que desde el punto de vista económico, la crisis del 2008 fue de suficiente impacto mundial, nacional, etcétera, y tal vez la experiencia de los panelistas podría contribuir como a poner en su justa dimensión la crisis actual y sobre todo las características de esta crisis que tiene una doble composición. Es una composición médico-biológica y una composición económica. Tiene una trinchera donde debemos estar todos los costarricenses en este momento y viene también una post-crisis que sin duda deberemos enfrentar, esta ya más desde un punto de vista económico y fiscal. Entonces, un primer tema es la dimensión de este desafío que estamos enfrentando. El otro tema interesante que esperaría que se tratara en esta conversación es el de qué deberían tener, cómo deberían ser las políticas o las medidas que estuviera adoptando el país. La urgencia es un elemento de esta situación, pero no necesariamente la urgencia debe hacernos olvidar temas como el de la previsión, como el de la armonía entre las variables, etcétera. Y un tercer tema es el de cuáles serían las actitudes de alta contribución que deberíamos tener los costarricenses ante esta situación y ante el efecto de los planes que vendrán. Porque el plan que se haga, la política que se ponga en marcha, no se pone en marcha en el vacío, se pone en marcha para una población que es muy crítica, que es muy participativa, que tiene una gran experiencia cívica, que tiene una gran educación política. Entonces el tema de cuáles deberían ser las actitudes ideales del pueblo costarricense para enfrentar tanto esta crisis como la post-crisis es un tema al que podríamos dedicarle algún tiempo. Esto dicho como introducción, y ofrezco la participación a los tres panelistas en lo que ha sido la esencia de la Academia de Centroamérica, que es aceptación de las diferencias, aceptación de la diversidad y sobre todo un gran respeto a la libertad individual y a la libertad de opinión. Adelante, bienvenidos y estoy a la orden. A ver, Ronulfo, ¿por qué usted no nos cuenta un poquito cómo ve la cosa?
Veo que Ronulfo tiene el micrófono cerrado. Ya se lo vamos a abrir un segundito nada más. Sí. Podemos plantearla, digamos, en dos partes esto. Uno, lo que son las políticas de salud del país. Y yo creo que aquí yo me siento optimista. El país está adecuadamente preparado y no es una preparación de ahora, sino que son muchas décadas. Las políticas de salud de Costa Rica vienen desde los años 20 del siglo pasado. Tenemos un siglo de políticas públicas en salud eh, que han venido mejorando y que han venido ampliándose. Son políticas universales, solidarias, de forma tal de que creo que esa primera parte de las políticas nos toma bien armados. ¿Sí? Hay una coraza que está funcionando. Eh, Veo bien el liderazgo del ministro de Salud, la caja coordinada, que esa tarea a veces no es tan fácil. Hay siempre unas ciertas tensiones entre el Ministerio de Salud como ente rector y la caja como ente ejecutor, pero es un ente ejecutor muy grande, más grande que el ente rector, pero creo que esa parte está funcionando bien. Eh, la parte en donde no estamos muy preparados es en las políticas económicas y en particular en la política macroeconómica. Eh, este va a ser un tiempo de vacas flacas. El problema es que hemos sido poco disciplinados en las épocas de las vacas gordas y tenemos un tema de que la política fiscal, que en buena teoría debería ayudarnos ahora, pero es una política fiscal que puede ayudarnos ahora si en el pasado la hemos usado bien. Y en los últimos 10 años hemos acumulado déficit fiscal, hemos acumulado deuda y tenemos una fragilidad en la parte fiscal. Y entonces ahí la economía, las finanzas públicas no tienen un espacio para poder incorporar buena forma los temas que va a implicar, los nuevos gastos que va a implicar esta crisis, que son gastos desde el lado sanitario, gastos si quisiéramos apoyar a las personas desempleadas, si quisiéramos apoyar a los hogares en pobreza. Ese espacio no lo tenemos. Y entonces, la posibilidad de que eso ocurra va a ser muy limitada. Entonces, para decirlo en síntesis, y no hacer larga mi presentación, yo creo que tenemos buenos amortiguadores en las políticas de salud y muy malos amortiguadores desde el lado de la política económica, y que deberíamos de tenerlo claro para no esperar del gobierno, del actual gobierno, milagros, porque va a ser muy difícil que los pueda hacer. Ronulfo, yo sé que usted, una de las aficiones que tiene es la historia. Tal vez usted nos podría ayudar a tratar de dimensionar o comparar esta crisis con otras crisis que hemos tenido en el pasado, no solamente crisis económicas, sino crisis, no sé, meteorológicas, políticas, etcétera. Bueno, tuvimos en la década de los 30, finales de los 20 y 30, en el país una crisis muy fuerte, fue un choque externo originado en circunstancias externas. En los años 80 tuvimos una crisis muy fuerte originado por una combinación de choques externos, caída de precios internacionales, de nuestros productos de exportación, aumento de los precios de los productos del petróleo y desarreglos en las finanzas públicas, que fue una crisis larga. Pasamos la década de los 80 tratando de resolver las consecuencias de la crisis de inicios de los 80. Tuvimos la crisis del 2008, 2009, de la cual pues creo que parcialmente hemos estado
recuperándonos. Yo creo que esta crisis, yo esperaría que esta crisis no sea tan larga. Lo que sí puede ser muy profunda, porque yo creo que lo que va a ocurrir en los próximos meses, desde el punto de vista de reducción de la actividad económica, desde el punto de vista de desempleo, pérdida de ingreso de los hogares, va a ser un golpe muy fuerte. Yo creo que tenemos que tener cuidado que lo que hagamos para paliar la crisis no la profundice. Este, eh, Me preocupa que se pueda profundizar pensando de que fiscalmente estamos como Alemania, que prácticamente no tenía déficit o más bien tenía superávit y ahora puede tener unas políticas para enfrentar la crisis y ayudarle a las empresas y las personas. Nosotros no la tenemos. Y yo creo que si intentamos hacer cosas muy fuertes en esa línea, lamentablemente, a mí me gustaría que se pudiera hacer, pero yo creo que la capacidad de hacerlo va a ser muy escasa. Entonces podríamos más bien caer en una crisis macroeconómica muy fuerte. Creo que también debemos de procurar, y en eso hoy La Nación me publicó un artículo, que si queremos ayudarle a los deudores, hay que hacerlo en forma selectiva, hay que buscar ayudarle a los que están más afectados y dentro de los afectados a los más pobres, a los de menores ingresos o a las empresas que pueden generar más empleo, porque si dañamos el sistema financiero, y no es que el sistema financiero sea un objetivo, es un medio, si lo dañamos, luego nos va a costar mucho hacer la recuperación. Tal vez, si me permite, don Álvaro. Sí. Adelante, José Luis. No, un poco abundando en lo que Rodolfo acaba de mencionar. Creo que es importante señalar que los espacios fiscales, por ejemplo, para enfrentar esta crisis son muy limitados. Yo quisiera agregar, me parece que los espacios monetarios, ¿no?, aunque son también limitados, afortunadamente la solvencia del sistema financiero y la virtud de encontrarnos con una relativa estabilidad de precios y cambiaria, creo que eso crea algunos espacios siempre limitados, pero que están ahí disponibles, un poco para poder sobre todo apoyar el impacto que va a tener esta crisis en el corto plazo sobre la liquidez, ¿no?, pero un espacio limitado. Creo que en la parte fiscal coincido completamente con Rodolfo, en el sentido en que desgraciadamente no hicimos la tarea en el pasado, es decir, no nos preparamos para las vacas flacas de manera apropiada en materia fiscal por diferentes razones y tenemos unos espacios muy limitados y eso me lleva quizás a profundizar un poco de un aspecto que es importante. Va a ser necesario tomar medidas muy fuertes, probablemente poco convencionales, en el corto plazo para garantizar, por ejemplo, que las empresas y los hogares sigan teniendo acceso a financiamiento y probablemente también eventualmente va a ser necesario algún mecanismo de apoyo a los niveles de ingreso, ¿no?, especialmente de los sectores más vulnerables de la población. Todas estas tareas van a ser tareas muy urgentes en una primera fase de atención de esta crisis, pero creo que siempre tenemos que tener presente que para que la recuperación sea más rápida y sobre todo más sólida, es necesario pensar en la solvencia fiscal de mediano y largo plazo. Es decir, no podemos actuar como que el mundo se acaba, ¿verdad?, en estos momentos, sino que tenemos siempre que calibrar, ¿verdad?, que cualquier esfuerzo fiscal o cualquier esfuerzo política, económica, en esta coyuntura tan particular de corto plazo, ¿verdad?, implica costos, que no existen almuerzos gratis y hay que entonces medir con mucho cuidado esos impactos, especialmente para que después, ¿verdad?, el proceso de recuperación no sea más lento, porque tenemos o problemas más graves en el plano financiero fiscal o eventualmente tengamos problemas en un sistema financiero que sale golpeado, digamos, que pueda salir golpeado en esta crisis. En ese sentido, yo creo que lo importante es entender que, de nuevo insisto, no existen almuerzos gratis y que también va a ser necesario entonces ese esfuerzo de pensar un poquito más allá de la coyuntura probablemente muy crítica de un trimestre o dos, ¿no?, que vamos a estar enfrentando en los próximos meses.
Esto que ustedes han comentado, pues lleva a pensar si se pueden conciliar, se deben conciliar la prisa y la prudencia, porque esta es una situación que no nos ha dado preaviso y las autoridades han tenido que enfrentarse a una emergencia sin tiempo de preparación, sin tiempo de previsión, lo cual podría llevar a que se elaboraran conjuntos de medidas que no tuvieran la articulación necesaria que se requeriría de una política económica para esta crisis. Tal vez ese es un tema bastante importante a la hora de pensar en las políticas que deberían formularse, cómo deberían ser articuladas, cómo deberían ser sistémicas, operar teniendo en cuenta el sistema, no tratando de resolver cosas violando leyes de la naturaleza o violando leyes económicas. Álvaro, si usted me lo permite, yo creo que tanto Ronulfo como José Luis nos han enmarcado muy bien el tema. Usted tengo algunas diferencias de detalle. Por ejemplo, estoy completamente de acuerdo con Ronulfo con que tenemos institucionalmente un sistema de salud extraordinario que lo ha demostrado en la manera de ir respondiendo a estas emergencias. Pero el tamaño de la demanda posible y potencial sobre nuestro sistema de salud es de tal magnitud por la concentración de tantos casos en un periodo muy corto que jamás podíamos estar preparados para ellos. Ningún país del mundo no está preparado para eso. Lo cual quiere decir que tenemos que, en primer lugar, en la atención de la salud y de la prevención de la muerte de las personas, que es lo más importante que tenemos por delante, que va a demandar gasto, va a demandar inversión. Gracias a Dios, y en esto hay que reconocer esto a las autoridades del gobierno, desde el mes de enero, febrero, empezaron a prepararse, cuando empezó esto allá en China y en Asia, empezaron a prepararse en obtener los métodos y la manera de hacer los exámenes, en ir viendo las necesidades que se tendrían, y la respuesta en ese sentido va rápido, pero si el pico, si la magnitud del contagio llega a niveles muy altos, como ha llegado en algunos países como Italia o como España, no hay manera de que el sistema de salud pudiera responder. Eso quiere decir que esa parte sanitaria obliga a algo que usted señalaba en la presentación de los temas, que es que tenemos que contribuir todos. Este es el campo en que todos tenemos que contribuir más. Las medidas de contención que se están haciendo para no llevar a los niveles que, por ejemplo, la influenza española causó entre el año 18 y el año 20 del siglo pasado, en que algunas estimaciones que he visto de tirar esos datos para la situación actual, llegarían a decir que eso sería una situación en la cual podría significar que si se dieran esas magnitudes, que no se va a dar por los avances en otros campos y porque es una epidemia distinta, podría haber llegado a 150 millones de muertos en el mundo. O sea, es una cosa muy seria. Y eso quiere decir que el enfrentamiento de la parte de salud es muy importante hacer y que esa es la primera prioridad. La primera prioridad es tener acceso a más exámenes de los que se están haciendo para poder tener mayor contención y saber de dónde están proviniendo los contagios, tener la preparación de respiradores, de sistemas de cuidados intensivos que no tenemos normalmente y que nunca podríamos estar teniendo normalmente frente a las demandas normales de la población. Y eso es el primer punto. Segundo punto, y creo que es muy importante lo que tanto Ronulfo como José Luis han dicho al respecto, es que tenemos que reconocer que nos empobrecimos. Vivimos más pobres hoy, vamos a estar más pobres dentro de un mes en un mundo que está más pobre hoy y va a estar más pobre el mundo dentro de un mes. Una de las cosas complicadas que tiene esta situación es que la contención de la epidemia, el tratar de bajar el pico, el tratar de lograr que el sistema de salud alcance y no estalle, que es el objetivo principal, creo yo, en este momento, para lograr resolver
que no haya tantas muertes, disminuir en todo lo posible el número de muertes y la enfermedad. Para lograr eso se necesita este aislamiento. Yo estoy metido en mi casa desde hace 15 días. Mi mujer también, yo tengo 80 años, Lorena tiene 76 y es asmática. Y eso quiere decir que mucha gente lo está haciendo. Y eso quiere decir que se ha parado mucha actividad. El gobierno adecuadamente frenó el ingreso de turistas, el ingreso de personas que no son residentes en el país. Y eso evidentemente significa un golpe muy fuerte, como el 19% de nuestro ingreso de divisas por las balanzas de bienes y servicios nos vienen por el turismo, casi uno de cada $5. Eso es un golpe enorme. Se han cerrado miles de restaurantes, gimnasios, centros de entretención, todas las actividades que significan aglomeración. Las calles están muy desiertas. Eso significa gente que no está trabajando. Si no se está trabajando, no se está produciendo. Y eso significa que la capacidad de bienes y servicios disponibles disminuye. Y va a durar un tiempo esto, no es por unos días. Y eso nos ha hecho más pobres. Al mismo tiempo que eso tiene ese efecto en que nos ha empobrecido, esa pobreza se distribuye y desdichadamente no se distribuye solo entre los que tienen un poco más, afecta a todos. Y tenemos entonces una segunda prioridad que en modo de ver se presenta ahí, que es la prioridad de atender el consumo básico de las familias en más necesidad. Sobre las personas pobres, el 20% más pobre de la población, y el otro 20% que sigue para arriba, que están en situación vulnerable, todos esos grupos, en cuanto tengan desempleo, deben ser atendidos de alguna manera para asegurarnos de que tengan lo básico para poder salir adelante de esta circunstancia. Y en tercer lugar, lo que nos estaba diciendo ahora José Luis, y también nos avanzaba Ronulfo, que es que esto no se acaba cuando se acabe la pandemia. Esto tiene unos impactos que van a estar en el 2021, en el 2022. En el 2021 y el 2022 nos vamos a encontrar con que durante esta epidemia, en salud y en atender a la gente que tiene más necesidades, en atender, y este tema no lo traté, en atender a las empresas que deben subsistir y a los cuales, sobre todo, la parte crediticia y bancaria la que más debe atender, pero también en algunos casos, sobre todo en relación con sostenimiento del empleo, pueden tener algún apoyo del Estado, deberían tener algún apoyo del Estado en sectores muy específicos y muy focalizados. El tercer lugar es que todo eso aumenta el gasto, van a bajar los ingresos del gobierno, el déficit va a ser mucho más grande que el 5 y pico, casi 6% que se estaba estimando para este año. Y eso significa que vamos a tener que salir a financiarlo. Y nos vamos a encontrar para salir a financiarlo con un mundo donde Argentina y Nigeria, Italia y Francia van a estar buscando recursos para acomodar sus situaciones. Y donde entonces va a ser mucho más difícil conseguir recursos. Ya el costo de colocar deuda de Costa Rica se ha aumentado como inicialmente se aumentó en tanto como un 60% casi. Ahora ha disminuido un poco, pero es un 40-50% mayor el costo que el que teníamos antes de esta epidemia. Y lo peor que nos podría pasar es que la crisis del futuro, lo peor en cuanto al futuro, es que esa crisis del futuro no solo sea una crisis por los problemas de oferta que se están teniendo ahora por la disminución de la producción y por la dificultad que eso nos hace para colocar nuestros bienes en el resto del mundo y atraer turismo, sino que además se convierte en una crisis financiera que tiene un periodo de recuperación mucho más largo, como decía Ronulfo, nos pasó con la crisis de inicios de los 80. Y entonces esto nos lleva a que esa tercera pata del banco es que tenemos que ser muy cuidadosos en cómo manejamos ante la situación actual, la adversa que tenemos, cómo manejamos las demandas justas de la gente, que no todas se pueden satisfacer. Y eso me parece que es unos órdenes de prioridades muy importantes que debemos manejar para eso que usted señalaba de la relación entre la prontitud de la respuesta, pero también la mesura de la respuesta y la racionalidad de la respuesta.
Este tema del empobrecimiento me parece a mí que es uno de los más significativos, porque podría ser que la conciencia sobre la consecuencia económica de esta situación pues fuera compartida por minorías, o es distinto cuando es compartida por el grueso de la población. Me parece a mí que preocupados por lidiar ahora con la cuarentena, por mantenernos sanos y tal, podríamos estar dejando de percibir la magnitud de la situación. De manera que el término "nos hemos empobrecido" me parece que refleja muy bien, con mucha exactitud y de manera muy penetrante, qué es lo que nos ha ocurrido. Cuando salgamos de la cuarentena y volvamos a la realidad, nos vamos a encontrar menos bienes, menos ingreso, menos confort, más desocupación, y eso implica lo que usted decía, Miguel Ángel, de que nos hemos empobrecido. A ver si me permite comentar sobre eso. Adelante, José Luis. Pues muchas gracias. Yo creo que ese tema es clave, ¿verdad? Y en ese sentido quizás yo soy optimista en el impacto de corto plazo productivo que esto puede tener. Y eso nos lleva de nuevo a enfatizar en la importancia de cómo diseñar las medidas para poder resolver estos problemas. Si uno se atiene un poco a la experiencia que han tenido los países que, por lo menos con la información disponible, han sido más exitosos en enfrentar esta crisis sanitaria, que son básicamente países del sudeste asiático, ¿no?, que lo que implementaron fueron fuertes medidas, por ejemplo, de distanciamiento social, fundamentalmente. Va a haber un empobrecimiento ciertamente y una contracción muy fuerte de la demanda y de la producción en el corto plazo, pero todo pareciera indicar que, por lo menos con lo que conocemos hasta el momento, que obviamente es conocimiento muy fluido, que puede cambiar en cualquier momento, lo que estaríamos es enfrente en una contracción muy fuerte, 2 o 3, 1 o 2 trimestres, y que probablemente después podríamos estar enfrentando una recuperación. Pero ojo que ahí está lo clave de la forma en cómo diseñamos las medidas ahora, ¿no? Es decir, yo concuerdo completamente con don Miguel Ángel en el sentido de que tenemos que pensar primero en el corto plazo con rapidez cómo proteger a las personas más vulnerables, ¿no? Pero si queremos aprovechar, digamos, en alguna medida que este shock que nos está infringiendo el brote del coronavirus o el COVID-19, si queremos aprovechar después el proceso de recuperación, tenemos que asegurarnos que financieramente las decisiones que tomemos sean congruentes, ¿verdad?, y que no terminen complicando más la situación de corto plazo. Entonces creo que hay un cierto espacio de optimismo en el sentido de que el shock puede ser real de corto plazo, puede ser muy fuerte, pero corto. Pero por eso es importante entonces asegurarnos que financieramente vamos a ser capaces, digamos, como sociedad, como sistema económico, en primer lugar, de apoyar probablemente a las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, y también asegurar que tenemos un sistema financiero y los mecanismos apropiados para proveer la liquidez a las empresas y a las personas en este periodo tan corto de shock que tenemos este shock que parece ser tan corto, pero muy intenso, brutalmente intenso en el corto plazo. Entonces creo que en ese sentido, de nuevo, es importante llamar a la prudencia en el diseño de las medidas y a la efectividad también de esas medidas. Creo también que en este caso es una oportunidad muy especial para que quizás ciertas dicotomías que son muy comunes en Costa Rica, en particular la dicotomía de pensar en la política social por un lado y la política económica por otro. Creo que esta es una de esas oportunidades de oro, por ejemplo, en donde tanto los equipos económicos como los equipos sociales pueden diseñar medidas apropiadas, ¿verdad?, y sobre todo bien diseñadas con los incentivos correctos para contribuir a sobrellevar este shock tan intenso. Ahí Telmo Vargas plantea dos cosas importantes en el chat. Uno, que dice que la pandemia cambió las prioridades fiscales, y a mí me parece que esa idea es muy importante. Es muy importante porque si pretendemos que el gasto fiscal
el gasto del gobierno y de las instituciones públicas sigue haciendo lo mismo y ahora tenemos que adicionarle un nuevo gasto ocasionado por la pandemia, más una reducción de ingresos que tiene el gobierno, la cobija no va a dar para todos. Entonces yo creo que aquí va a ser clave que desde el punto de vista fiscal, las autoridades reordenen las prioridades. Las prioridades que teníamos en diciembre del año pasado no deben ser las mismas que tenemos en marzo de 2020. Entonces tienen que recalcularse. Y recalcularse implica que hay cosas que en diciembre del año pasado o hace un mes eran prioridad y ahora no deberían de hacerlo. Yo sé que eso es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo en el sector público. Eso entonces deberíamos de tener un nuevo presupuesto. Yo creo que el presupuesto de la República y de las instituciones públicas, incluida la Caja del Seguro Social, incluidas las instituciones que apoyan a los programas de pobreza, deberían de darle un vuelco, y hay programas que eran prioritarios y ahora ya deberían de dejar de ser prioritarios. Entonces, eso es clave. Y dentro de los programas sociales, a mí me parece que también hay que recalcular las prioridades. Y ahí debe haber un balance entre la prioridad de que las familias puedan comer y sobrevivir hoy, pero también cosas de largo plazo como que los niños no dejen las escuelas, no dejen los colegios. La crisis de los 80 nos dejó una enseñanza terrible de que se perdió cobertura fiscal precisamente porque no se cambiaron las prioridades frente a la crisis, y el sistema educativo salió muy golpeado. Otro tema que nos recuerda Telmo dice, dar posibilidades a la banca de ofrecer liquidez, sí, pero sin arriesgar la solidez. Me parece que eso es también otra idea importante. Por resolver el corto plazo, no deberíamos de comprometer el largo plazo. Yo creo que hay que proteger el ahorro. O sea, y el objetivo no es las instituciones financieras, esas no son el objetivo, son el medio. Lo importante es proteger el ahorro del público. Y Gilberto Arce planteaba un poco de los temas de corto y largo plazo. Y aquí creo que va a existir un tema, y es que ahora lo que se está generando es un flujo que hace un hueco en las empresas y en los hogares. Pero eso se va a convertir en saldos que hay que arrastrar después de la crisis, ¿verdad? Son hogares que van a salir más endeudados, empresas que van a salir más endeudadas, y ahí va a ser muy importante cuáles fueron las condiciones iniciales con las cuales se arrancó, ¿verdad? Porque si hay alguien, una empresa, una persona que estaba endeudada ya en el filo, donde ya prácticamente es muy difícil cubrir lo básico, pues va a ser muy difícil que se pueda sobrevivir agregándole nuevo endeudamiento. Don Álvaro, hay una pregunta acá para usted. Don Ronald Ramírez pregunta para don Álvaro, a pesar de que sea moderador, quisiera oír su opinión, la voy a leer. Dice, usted maneja la psicología colectiva sobre la que descansa la economía muy bien, como siempre lo ha hecho. ¿Cómo la depresión anímica y el desánimo puede afectar las expectativas económicas que son fundamentales a futuro? Ok, tal vez podríamos manejar ese tema en el tercer tema que hemos planteado al inicio de la conversación, es de cuáles serían las actitudes nacionales de los ciudadanos costarricenses más adecuadas para esta crisis. Con mucho gusto en ese momento diré un par de frases, pero ahora quisiera señalar que me parece muy valioso que ustedes panelistas han estado planteando un tema que yo denominaría: no hagamos cosas de manera que la medicina sea más costosa que la enfermedad. Y eso me parece que es una llamada a la prudencia de cómo debería
confeccionarse las políticas económicas. Ok, don Álvaro, me gustaría hablar un poquito sobre ese tema y sobre lo que hemos venido conversando. Primero, yo creo que tenemos que repetir constantemente que estamos frente a un mundo un poco desconocido. Una crisis de estas características, realmente leyendo a gente como Carmen Herrera, que se ha dedicado toda su vida a estudiar las crisis financieras en el mundo, nos dice que no encuentra nada parecido por la disminución en un plazo muy corto de capacidades productivas tan grandes como las que se está llevando, que no es algo que solo está pasando en Costa Rica, está pasando en la mayor parte de las economías del mundo. Y esto es algo que no tenemos mucha idea de cómo resolverlo. Las medidas de estímulo de la demanda normales, monetarias y fiscales, no pueden operar cuando las fábricas están cerradas. Hace muchos años, hace 40 años, solo dijo frente a la crisis del petróleo de los 70 que la cosecha de trigo que se había perdido no la puede recuperar ninguna macroeconomía. Entonces, eso es volviendo a ese tema de que tenemos que partir de que estamos frente a una enorme pérdida de producción. Yo sé que esto no le gusta a la gente oírlo. Yo sé que a la gente le gustaría oír que todo lo que está pasando lo podemos resolver y que mañana el gobierno puede gastar la plata y que entonces todo se arregla y que es cuestión de repartirle a todo el mundo y que todos vamos a estar happy y todos nos quedemos en la casa y recibamos nuestra plata y las cosas caminan igual que siempre. Desdichadamente no podemos decir eso, ojalá pudiéramos. Pero, y yo sé que esto cuesta que entre, que los oídos se cierran frente a esas cosas. Usted nos va a hablar más de este tema más adelante. Pero creo que es algo que tenemos que tener conciencia, porque esto crea una repulsa contra la racionalidad, contra los hechos, contra la previsión, y crea una demanda de lo inmediato, de resolverlo todo ya y de hacerlo todo ya. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto va a durar la crisis? No sabemos ni siquiera cuánto tiempo es que tiene que durar esta política de aislamiento. Ni siquiera eso lo sabemos. En China, ciertamente, en unos pocos meses, que es mucho tiempo, en unos pocos meses se logró aislar una zona, pero con medidas que en ninguna otra parte del mundo probablemente yo creo que ni en Rusia podrían imponer, como las puede imponer el Partido Comunista Chino, con la fuerza que tiene. Entonces, realmente, y no sabemos si en toda la parte de China que no ha tenido exposición a este nuevo coronavirus, va a venir un segundo brote. Cuando vino la influenza española, hubo 3 y en algunos lugares 4 rebrotes que duraron hasta el año 20. Yo espero que esto no vaya a ser así. Tenemos avances muy, muy importantes en biología y en medicina, y creo que eso va a impedirlo. Pero lo que quiero decir es que estamos ante un mundo imprevisto, desconocido, tanto en lo médico como en lo económico. No podemos pretender que, por lo menos yo sé que frente a este tema, lo que he estudiado en 50 años de estudiar economía o 60 años de estudiar economía es muy poco lo que significa, porque son cosas muy nuevas en las cuales el conocimiento es muy limitado. Y eso obliga a esa prudencia y a ese cuidado que me parece que todos debemos tener frente a cómo enfrentar estos temas y a esa importantísima necesidad de priorizar. Yo creo que eso de que nos decía Telmo, nos señalaba Ronulfo, de que hay que reestructurar el gasto, es que hay que priorizar con circunstancias nuevas. Y entonces yo repito que para mí las 3 prioridades fundamentales deberían ser atender salud y evitar muertes, atender el consumo básico fundamental de todos los costarricenses y hacer las cosas de manera que el impacto que se tenga en la posibilidad de la recuperación sea el más favorable o el menos desfavorable posible. Porque una cosa que no hemos dicho, pues yo creo que casi la mayoría de quienes nos están oyendo lo saben, es que en estas circunstancias vivimos una condición
en la cual, para evitar que aumente el contagio, que el pico sea muy alto, que lleguemos a una situación en la cual se rompa y quiebre el sistema hospitalario porque no haya capacidad de camas, ni de cuidados intensivos, ni de respiradores para atender a una población gigantesca en un mismo momento de tiempo, el luchar para lograr eso hace que el costo económico sea más grande, porque quiere decir aislarnos más, quiere decir bajar más la producción, quiere decir tener un empobrecimiento inmediato más alto. Y estamos de acuerdo en que hay que tenerlo, y nadie está diciendo que eso no es lo que hay que hacer, pero eso tiene un costo muy grande y entonces tenemos que ser muy eficientes. Si siempre hay que ser eficientes en el uso de los escasos recursos, ahora hay que hacerlo más. O sea que aquí hay unas reflexiones que nos conducen a pensar críticamente. Hay que hacer un plan de gobierno para lidiar con la crisis, pero ese plan no se puede hacer de cualquier manera y aunque sonara paradójico, el plan debe ser frugal. ¿Ustedes están de acuerdo en que el plan de gobierno debería ser todo lo necesario que llama la situación, pero que debería seguir un criterio de frugalidad, de austeridad? Déjeme intervenir aunque sea de inmediato, Álvaro. Yo creo que eso es esencial, que eso de que se ha hablado de reestructurar el presupuesto, reestructurar las prioridades, reestructurar el orden del gasto, es una mejor manera de señalar lo que algunos hemos venido diciendo desde hace días, de que es preciso compensar el aumento del gasto con medidas de cuidado y de austeridad en muchos campos, que es preciso compensar la disminución de ingresos del gobierno con medidas que permitan que el ingreso aumente, como por ejemplo la que ya ha anunciado el gobierno, que me parece muy adecuada, de que una parte de la baja del precio de los combustibles que importamos se quede como impuestos al gobierno para ayudar a compensar un poco esa situación. Creo que esas medidas son indispensables. A la gente no le gustan esas medidas, pero son absolutamente indispensables. Y creo que como una parte de esa tercera pata del banco que yo vengo señalando, es que tenemos que prepararnos para la parte financiera del 2021 y 2022. Yo espero que ya esté trabajando el Banco Central y el Ministerio de Hacienda con los organismos internacionales en ver cómo vamos a financiarnos fuera del mercado abierto de capitales. Cómo nos vamos a financiar con instituciones internacionales, cómo vamos a buscar renegociación de alguna deuda, cómo nos vamos a acomodar, porque yo preveo que el costo de financiarnos en los mercados con el volumen de déficit que vamos a tener después de esto sería tan alto que entraríamos en una espiral muy difícil de parar del peso de la deuda del gobierno con relación a la producción. Yo le añadiría, don Álvaro, a este tema, es un tema, yo no sé si frugalidad es solamente el término correcto en el corto plazo, ¿verdad? En este momento más bien. Me parece que es un tema de efectivamente reasignación de las necesidades de gasto público. Va a haber que hacer ese esfuerzo que en Costa Rica hemos sido tradicionalmente muy poco proactivos en afilar el lápiz y darnos cuenta de cuáles son las cuentas que en situaciones como estas tienen que ser reasignadas a objetivos más prioritarios. Y yo sí pienso que el tema fundamental es que la reacción fiscal y la reacción de política pública en general, porque de nuevo insisto, esto no lo podemos ver separado, lo económico, el financiamiento de la efectividad de las políticas públicas con incentivos correctos en la parte social. Creo que es fundamental que sean congruentes en el largo plazo, es decir, que no deterioren sustancialmente, como dice don Miguel Ángel, la posibilidad de financiarnos en el futuro. Porque para un país como Costa Rica, digamos, yo sé que muchos verán las noticias en la prensa y a veces pensarán alegremente que podemos hacer una expansión monetaria como la que hace la Reserva Federal de los Estados Unidos, o pensarán alegremente que podemos hacer una expansión fiscal como la de Estados Unidos y que alguien vendrá de algún lado y nos financiará. Y es que nuestro problema como país es que esa posibilidad de financiamiento es muy limitada, ¿verdad?
fundamentalmente por la débil posición fiscal en donde nos ha tomado este shock. Entonces, creo que lo más importante es obviamente, la atención primaria de la crisis por el lado de la acción pública, pero también cada paso que se tome tiene que estar siempre pensando especialmente en que va a haber un mañana y que va a haber que conseguir financiamiento, y en ese sentido creo que, como don Miguel Ángel me parece que es la primera acción correcta, rápida, es tocar la puerta de organismos multilaterales de financiamiento para asegurarnos que no se nos va a complicar más la recuperación por tener, por ejemplo, tasas de interés más altas o presiones fiscales internas, una vez que, ojalá, gracias a Dios, esta crisis sanitaria haya cedido. Hay un tema que a mí siempre me interesa, y es el tema de la eficacia. No todo plan es eficaz, no toda política es eficaz. Me parece que el primer requisito de la eficacia es que el plan de solución de un problema lo resuelva. Y todos nosotros sabemos por experiencia que hay planes que se elaboran y no resuelven los problemas. Entonces, ¿cómo hacer para mantener encendidas las alertas en el sentido de que el plan que se elabore tiene que ser eficaz, que tiene que resolver el problema que está tratando de resolver? La otra dimensión interesante a la hora de evaluar un plan es el costo-beneficio, y ustedes de alguna manera lo han venido mencionando en el sentido de que tenemos que buscar unos resultados, pero a un determinado costo. No se pueden buscar resultados a cualquier costo. En eso creo yo que nos podría ayudar muchísimo la técnica de ingeniería del valor que utilizan mucho los ingenieros. Una vez que hacen un diseño que logra un determinado resultado, se preguntan si ese es el mejor diseño que podría administrarse para lograr ese resultado. Y muchas veces vamos a encontrarnos con que el diseño del programa de solución se hizo o muy deprisa, o caímos en la tentación de agarrarnos del primer clavo ardiendo que tuvimos a la mano, y entonces el programa es de calidad inferior, de eficacia inferior. O sea, la pregunta de este plan que está concienzudamente diseñado podría ser sustituido por otro en sus elementos o en su totalidad que lograra lo mismo a un mejor costo, o que lograra lo mismo teniendo menos efectos secundarios, ¿verdad? Todos sabemos, porque es del libro de texto, cuando los esfuerzos que se hacen por solucionar una determinada situación vía subsidios a las familias y tal, producen resultados no deseados, ¿verdad? No, Álvaro, con relación a la eficacia, yo creo que hay un par de cosas que valdría la pena señalar, de reglas generales. Una es, debemos aprender siempre del pasado. El programa Escudo fue muy bien intencionado para enfrentar la crisis bancaria y financiera que vivió el mundo en 2008-2009, y tratar de que pudiéramos tener estímulos internos para enfrentar la situación. Y lo que ocurrió es que se hizo un gasto que era recurrente, un gasto que no era solo para ese momento. Y parte del problema que se fue acumulando hacia el futuro fue ese gasto en aumento de personal y aumento de salarios. Y para mí una de las cosas de la que demanda la eficacia en este momento es que, por ejemplo, el aumento de personal que está haciendo la caja sea claramente temporal y esté claramente establecido que es para el tiempo de la pandemia. No vamos a quedarnos con los equipos para atender una pandemia cuando ya no hay pandemia. Y eso es parte del problema que tiene la institucionalidad costarricense, que hemos ido acumulando cientos de instituciones, porque cada vez que hay un problema creamos la institución para atenderlo, pero es para siempre. Y ahí se queda cuando ya el problema desapareció. Y eso me parece a mí, bueno, no sé, que es una de las cosas más importantes que en este momento deberíamos tener en cuenta. Que todo el aumento del gasto que se dé por COVID-19
sea un aumento del gasto fácilmente reversible, automáticamente reversible en el momento en que pasa esto. Eso es una cosa. La otra cosa es que usted desde el principio nos llamó que tiene que haber una armonía. Y yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Esa debería ser la regla general. Debemos ver el conjunto y deberíamos tener una estrategia general. Claro que con muchas limitaciones, porque tenemos mucha ignorancia. No conocemos cuánto va a durar esto, no sabemos cuál es la profundidad, no sabemos qué va a pasar con nuestros socios comerciales, no sabemos cómo nos vamos a encontrar el mundo después, no sabemos cuánto nos vamos a morir, no sabemos nada de muchas cosas. Y tenemos que tomar decisiones y entonces esa visión general no puede ser una visión de detalles, pero sí debe ser una visión de ciertos principios generales con gran flexibilidad para irla ajustando al conocimiento que vayamos obteniendo de cómo se evolucionan estas cosas. Y eso, para mí, lo que quiere decir es que hay que ver el conjunto. O sea, el ICE tiene una situación financiera que ha estado siendo estudiada por organismos a los que se ha contratado por parte del ICE y del gobierno para tratar de ver hacia el futuro cómo resolver su situación económica, de manera que bajen los precios de los combustibles. Sí, pero en este momento hay que ver de los que está haciendo el ICE qué es lo más importante que tiene que hacer para que lo siga haciendo y qué cosas deben más bien posponerse para darle crecimiento a otro sector del gasto en este de salud que está teniendo el gobierno. Lo digo siempre como un ejemplo, cambien ICE y pongan cualquier otra institución ahí. Lo que quiero decir con esto es que hay que ver el conjunto de las instituciones y hay que ver dónde están recursos en las distintas instituciones. Eso me ha parecido apropiado de lo que ha venido haciendo el gobierno desde antes, señalando un programa pagar, que es el de tratar de ver dónde hay recursos en distintas instituciones que puedan dedicarse a disminuir la deuda interna. Bueno, disminuir la deuda interna frente a algo que nos va a hacer crecer la deuda interna, la deuda pública, perdón. Frente a algo que nos va a hacer crecer la deuda pública es algo que es muy favorable, que nos compensa lo que estamos haciendo. Entonces, a mí me parece que aquí priorizar, prever, ver el conjunto, tener flexibilidad porque tenemos ignorancia, pero todo esto hacerlo con pausa, con calma, con precaución, conscientes de que nos hemos empobrecido y que tenemos mucha ignorancia sobre el tema, es algo, me parece, que es importantísimo para poder ir saliendo adelante. Evidentemente, esto también abre campo a otras cosas. Yo no dudo de que deberíamos pensar con toda seriedad en empezar desde ahora para financiar el 21 y el 22 en el cambio de algunas instituciones públicas por activos públicos por otros activos públicos. Sí, ¿qué es más valioso? ¿Tener un banco adicional del Estado o poder venderlo muy bien vendido a un ente que venga a poner más competencia en la banca, que sea un banco importante internacional con gran capacidad de poner competencia interna y de generar una disminución en el costo de intermediación, y esos recursos formarlos en un fideicomiso para financiar nuestra seguridad social hacia el futuro, que va a tener unos costos muy complicados y que no podemos seguirlos cargando sobre la planilla? O hacer eso con el Instituto Nacional de Seguros, en lugar de hacer esa titularización, que lo que estamos haciendo es vendiendo parte de la institución, pero quedándonos con la carga burocrática y con el riesgo del manejo de una institución que no es esencial para las tareas de gobierno en el siglo XXI, y dedicar esos recursos más bien a poder disminuir deuda o constituir otros activos. Yo no creo vender para pagar gasto corriente, pero vender instituciones para comprar otros activos que sean más importantes para el momento, para la prioridad de este momento del país, o para disminuir pasivos, que es otra manera de mantener el patrimonio. Déjenme plantear con alguna dificultad de lograr transmitir la idea esta preocupación que tengo. Si lo que hubiéramos sufrido en estas últimas semanas hubiera sido un terremoto arrasador sobre San José, ¿estaríamos pensando en reconstruir San José o estaríamos pensando en rediseñar la ciudad? Son dos cosas distintas, ¿verdad? Reconstruir es volver a hacer las cosas como estaban. Rediseñarla es decir, bueno,
ahora borrón y cuenta nueva. ¿Por qué tiene sentido esta reflexión? Porque para algunos autores, para muchas personas, estamos en los albores hace ya unos cuantos años, de un mundo nuevo, con unas tecnologías inéditas, con unas oportunidades, con una población con otros intereses, otra formación, otras aspiraciones, de manera que la pregunta de si la ciudad de San José quedó arrasada, si lo que tenemos que hacer es reconstruirla o rediseñarla. Desde luego, para reconstruirla podemos recurrir al pasado. Para rediseñarla tendríamos que visualizar el futuro, lo que llaman salirse de la caja. Entonces, ante estas dos posibilidades, ¿ustedes qué opinan? Tal vez, don Álvaro, si me deja arrancar con algunas ideas pequeñitas sobre esto, yo creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? Va a haber cosas que habrá que reconstruir, ¿no? Otras que la naturaleza de este shock y la forma en cómo lo vamos a enfrentar nos va a enseñar a hacer transformaciones profundas. Hay temas, por ejemplo, que quizás todos estamos viviendo recientemente, por ejemplo, la importancia de la conectividad, la importancia, por ejemplo, de cerrar la brecha digital. Probablemente todos los que estamos en esta videoconferencia no tenemos problemas para hacer ese tipo de conversaciones vía telemática, pero hay sectores de la población, por ejemplo, que cuando se cierran las escuelas, no pueden seguir recibiendo clases, por ejemplo, porque existe una brecha digital que no solo afecta distribucionalmente, sino que también en alguna medida nos señala la importancia de invertir en ciertos tipos de gasto, en cierto tipo de inversión que preparan no solo a las personas para situaciones como estas, sino sobre todo también le da mejoras en productividad importantes que hay que pensar hacia el futuro. Yo creo, por ejemplo, también que una situación como la actual nos ha demostrado la importancia de la flexibilidad de los mercados, ¿no? A veces los costarricenses creemos que los mercados no funcionan, ¿verdad? Y en situaciones como estas, por ejemplo, nos damos cuenta que en shock de esta naturaleza, lograr, por ejemplo, que las empresas puedan contratar tiempos parciales, que pueda haber cierta flexibilidad, por ejemplo, para que los hogares no pierdan completamente los ingresos a través de ajustes, por ejemplo, en las reglas de contratación o en los costos de contratación asociados con la seguridad social, pueden ser muy útiles. No solo en estas circunstancias, sino que podrían mejorar, por ejemplo, incluso el funcionamiento de los mercados de trabajo en el futuro. Yo creo que va a ser una mezcla de las dos cosas. Va a haber cosas que habrá que reconstruir y hay otras cosas que espero que aprendamos de esta coyuntura de prioridades en dónde invertir, ¿no? En dónde asignar recursos para estar preparados para cosas como estas y además para obtener básicamente reflexiones y experiencias que nos sirvan para poder transformarlas en mejoras de más largo plazo. Coincido con José Luis, yo creo que hay algunas cosas que es de reconstruir. Hay cosas en las cuales el país ha sido exitoso en tener un sistema de salud amplio, solidario. Yo creo que eso se trata de fortalecerlo. Posiblemente vamos a tener que buscar nuevas formas de financiarlo. La forma de financiarlo del pasado, descansando solo sobre las planillas del sector formal, puede ser que ya esto se vuelva insostenible y tengamos que ver nuevas maneras de financiarlo. Las finanzas públicas, yo creo que esta crisis nos deja una enseñanza de que precisamente para enfrentar estas vacas flacas hay que tener finanzas públicas sanas, con niveles de déficit razonables, con niveles de deuda razonables, que nos permita, digamos, en estas circunstancias, enfrentarlas de mejor forma. Y hacerlo nuevo en función de un futuro, yo creo que tampoco es como muy posible. Ahí yo coincido mucho con lo que plantea don Miguel Ángel, que conocemos poco, cómo va a ser este futuro, apenas lo conocemos, lo intuimos, algunas cosas. Así que tampoco soy muy optimista de que podamos
hacer una construcción nueva con nuevos parámetros. Yo creo que vamos a tender hacia el pasado, y lo bueno sería examinar qué cosas funcionan y nos han funcionado por décadas y qué cosas no, como para hacerlas relativamente nuevas. Mucho con lo que nos dice José Luis y lo que nos dice ahora Ronulfo. Creo que evidentemente de estos tenemos que sacar lecciones. De todo mal hay que sacar al menos algún bien. Y el bien más importante, yo creo que lo podemos sacar aquí, es una reflexión de lo último que estaba diciéndonos Ronulfo. Es muy peligroso navegar con finanzas públicas tan frágiles, porque la vida es incierta, porque vienen choques, porque así como esta pandemia nos cayó ahora, pueden caer otras, porque el cambio en el hábitat que se está creando en el mundo no solo afecta el calentamiento global, sino que afecta la contaminación de unas especies con otras a través del crecimiento de las ciudades y la invasión de las ciudades hacia los bosques. Y todo esto nos puede traer otro tipo de epidemias de este tipo o de otros tipos, porque estamos en una zona donde tenemos, gracias a Dios, nos hemos ido salvando, digamos, la posición del país pareciera privilegiada y no tenemos tanto embate de los huracanes, pero ya tuvimos uno hace poco que por primera vez entró en el país, y el cambio climático nos va a afectar. O sea, tenemos que estar mejor preparados para enfrentar situaciones negativas que se nos presentan, y esto obliga a que el ajuste para lograr lo de las finanzas públicas tiene que tomarse muy en serio, y esto va a tomar varios años de trabajo duro, porque lo que uno quiere siempre ya es ir a Coyol quebrado, Coyol comido, y ir disfrutando las cosas que puede ir teniendo. Eso es lo natural, es lo humano. Pero vamos a tener que buscar cómo ser un poco más ahorradores, socarnos un poquito más la faja, y durante ahora la recuperación tener el cuidado de hacerla de manera que vayamos fortaleciendo nuestra parte fiscal. Creo que evidentemente van a venir cambios, pero Álvaro, yo no creo que es que tengamos la capacidad de diseñarlos. Yo creo que los cambios los van a hacer Juan y María y Pepe y Juliana y Inés, van a hacerlo toda la gente que va a estar pensando cómo hacer mejor las cosas. ¿Qué son los cambios que podemos hacer como institucionalidad, como organización? La normativa. Yendo al ejemplo suyo del terremoto. Bueno, vino el terremoto de Cartago ya en el 10, en el 910 creo, y después de eso se dejó de construir con adobe y bajareque, porque las casas se caían y mataban a la gente, y se empezó a construir con madera. Y luego vino una regulación haciendo que eso se hiciera, pero primero vino la práctica de cómo se empezó a hacer. La gente señala el camino porque son miles de cabezas pensando cómo en estas nuevas circunstancias manejarse mejor. Lo que han aprendido los restaurantes en esta crisis de mandar comida a los lugares, ya lo venían haciendo, pero ahora lo han magnificado, lo han mandado por múltiples medios. Los medios de comunicación. Mi hija vive en Texas, pero se maneja con un grupo de empresarias y dedicó 5 o 6 días a trabajar en hacer un directorio para que la gente supiera dónde pedir cosas, de las más distintas cosas, y ponerla en las redes para que la gente lo vea. Estas cosas que están ocurriendo van a cambiar la manera de actuar. Y las empresas que ya han tenido un trabajo a distancia de parte de su personal con éxito y ven que les funciona, van a cambiar sus maneras de actuar. O sea, que la reconstrucción va a venir con cambios, y que el gobierno en la normativa va a tener que pensar también en cómo incorporar esos cambios y cómo hacerlo. Utilizar mucho mejor la planificación urbana que tan mal hemos usado en el pasado para la reconstrucción de lo que viene. Por supuesto que debemos hacerlo, pero esas cosas no van a venir por un plan global centralizado que dice cómo vamos a construir una sociedad nueva. Van a venir por millones de cabezas pensando cómo hacer las cosas mejor, creo yo. Siento que nos estamos acercando al final de esta conversación, y no quisiera dejar de abrir la puerta
a que ustedes con su experiencia y su conocimiento nos ilustraran sobre cuáles deberían ser las buenas actitudes de la gente, las buenas actitudes de los ciudadanos, las buenas actitudes de la opinión pública que facilitarían el proceso de salida de esta crisis. Si me permite, don Álvaro, tal vez hay un tema, digamos, que responde quizás parcialmente a la pregunta que usted está formulando. Digamos, lo que yo pediría, digamos, en primera instancia es, en particular a las autoridades gubernamentales, a los actores políticos en particular y específicamente, por ejemplo, a los representantes en la Asamblea y al gobierno, ¿verdad? En general, es que hay que ser sumamente cuidadosos con el diseño de las medidas, como hemos estado conversando. No solo desde el punto de vista de la congruencia de mediano plazo o desde el punto de vista del efecto fiscal que puedan tener, sino también tener mucho cuidado de algo que suele pasarnos cuando tomamos acciones de política económica o de política pública en general. Y es que muchas veces el camino al infierno está empedrado siempre de buenas acciones. Muchas veces estamos tratando por la presión del momento, a veces tomamos decisiones que en su diseño hay errores de incentivos, errores de financiamiento, ¿verdad? Hay que tener siempre cuidado, ¿verdad?, acerca de la toma de ciertos tipos de decisiones de política social y económica en particular, y en estos casos yo creo que eso es particularmente cierto, porque todos estamos muy preocupados por lo que está sucediendo, pero justamente en este momento, creo yo, hay que hacer un esfuerzo fundamental para dejar lo meramente ideológico, para dejar los mundos, digamos, que creemos que existen en nuestras cabezas y orientarnos directamente a los hechos, a buscar la información, el apoyo, digamos, y sobre todo el aporte de los expertos, ¿no?, para tratar de aprovechar esta oportunidad diseñando políticas que sean efectivas y sostenibles, ¿no? Creo que ahí hay una tarea, digamos, en el cortísimo plazo de los actores políticos y también de los grupos de interés, me parece. Eso solo no es una cuestión del gobierno o del legislativo, sino también creo de los grupos de interés de entender que es necesario acá afilar muy bien el lápiz, no solo sumando y restando renglones presupuestarios, sino también afilar muy bien el lápiz en los incentivos que estamos enviando y la forma en cómo estamos dirigiendo los esfuerzos de política pública. Don Álvaro, si me permite, ahí me parece que desde la conducta individual, ser prudentes, seguir las instrucciones de las autoridades, me parece que eso es básico. Y desde el punto de vista de la política pública, también esa prudencia de que habla José Luis me parece que es básica. Y lo que se haga en política pública, yo creo que en estos momentos debe tener como norte paliar los efectos del COVID-19, me parece que eso es básico. Yo veo que hay muchos que sacan propuestas, pero son las propuestas que han tenido toda la vida, ¿eh? Más o menos es como desempolvar, ¿verdad? Los diferentes gremios y diferentes personas, todas las políticas que han propuesto, y tienen toda la razón de hacerlo, obviamente, pero ahora dice, esto sirve para la crisis del COVID-19, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que hacer todo ese ejercicio de qué cosas son las que nos pueden, ¿cómo se llama?, tener mayor efecto. A nivel macro, a mí me parece que falta como el ver el conjunto de qué es de cómo va a ser la política. No la veo en conjunto. Yo creo que y claro, y lo entiendo, el gobierno está muy atareado enfrentando la crisis sanitaria, pero me parece que hace falta una línea coherente en las autoridades y en particular cómo vamos a financiarnos, no hoy o mañana, sino como planteado Miguel en 2021, 2022.
Somos un país pequeñito y va a ser difícil que nos pongan atención en el contexto internacional. Por eso vamos a tener que hacer mucho esfuerzo con las entidades multilaterales y ser muy eficientes para, para canalizar los esfuerzos que hagan las entidades multilaterales. Tenemos fama de que pedimos préstamos, nos los dan y no los ejecutamos, etcétera, etcétera. ¿Ah? Y entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo y yo diría que casi un blindaje, buscar hacer un blindaje de recursos para poder sobrevivir estas circunstancias que se nos vienen y que nos permitan tenderle la mano a los que la necesitan más, junto con no perder los equilibrios macroeconómicos que pueden tener efectos contraproducentes con las personas más vulnerables. ¿Hay alguna idea o algún comentario que se les esté quedando en el tintero y que quisieran en estos últimos minutos aprovechar para compartirlo? Don Álvaro, si me permite, hay una propuesta que me hace Álvaro Cedeño Molinari como del contexto internacional y tal vez esa parte no la hemos abordado mucho y sería muy largo hacerlo, pero lo que pasa en el resto del mundo nos entra por varias vías. Una vía tiene que ver con el comercio de bienes y servicios y ahí efectivamente tenemos un golpe muy complicado de que se está cayendo la demanda externa por nuestros bienes, incluido el turismo. ¿Ah? Entonces, ahí pues esperamos que esto se recupere pronto cuando pasa esta crisis. La otra vía es la vía financiera. Y en el mundo las tasas de interés han caído en forma bien fuerte. Los bancos centrales han hecho reducciones en las tasas de política monetaria. Lo que pasa es que nosotros no nos estamos beneficiando de eso. Por dos fenómenos. Hay un fenómeno que en general los capitales están huyendo de los países emergentes y entonces las primas de riesgo que se están pagando son más altas. Entonces, aunque las tasas de interés base bajen, cuando hay que agregarle primas de riesgo más alta, puede ser que se termine pagando tasas más altas. Y como nuestras condiciones de riesgo son muy fuertes, es decir, nuestra parte macroeconómica es riesgosa y nos han bajado la calificación, entonces las primas de riesgo que Costa Rica está pagando son tan altas que al final estamos pagando tasas efectivas más altas de las que teníamos en el pasado. Entonces, la parte externa se nos está transmitiendo negativa por los dos canales, tanto por el de bienes y servicios como por el canal financiero. Me parece que ese contexto externo es importante también tenerlo presente. Tal vez, no, Álvaro, si me permite hacer una acotación rápida a lo que dice Ronulfo y a ti también responder una pregunta de uno de los participantes. Don Álvaro. Adelante, adelante, José Luis. No, un poco aprovechando esta observación que tan atinadamente plantea Ronulfo, don Walter Stange nos pregunta, y me lo dirige, me parece que directamente a mí, de que por qué una situación como esta no ser mucho más agresivo monetariamente, haciendo lo que algunos países como los Estados Unidos o la Unión Europea en menor medida han estado haciendo para tratar de facilitar el ajuste en el sistema financiero y eventualmente mitigar la contracción asociada con esta crisis. La razón principal, justamente por lo que no se puede hacer de la misma manera, es lo que Runulfo acaba de indicar. Vamos a ver, en economías en desarrollo, desgraciadamente como Costa Rica, con no una tradición particularmente buena de frugalidad fiscal o de estabilidad en sus finanzas públicas, por ejemplo, la expansión monetaria, ¿verdad?, tiene un límite y ese límite está asociado básicamente con la percepción de riesgo, la incertidumbre que exista, ¿verdad?, y por lo tanto entonces la posibilidad de emplear instrumentos monetarios probablemente mucho más allá de proveer liquidez a los mercados para que funcionen correctamente es muy limitada, porque lo que podríamos terminar es complicando la situación en un entorno en donde los flujos de capital son negativos para países como Costa Rica en materia cambiaria, generando presiones de devaluación o de depreciación que sin duda no queremos en este momento.
Ahí es en donde hay que tener mucho cuidado, en donde aquí sin duda lo que es bueno para algunos países no necesariamente es bueno para países como Costa Rica, porque aquí el tema fundamental en una crisis como esta es la capacidad de financiarse. El gobierno de los Estados Unidos puede probablemente elevar el déficit de 5% del PIB a 10, 15% del PIB con relativa facilidad, porque el resto del mundo está dispuesto a financiarlo. O la Reserva Federal puede inundar el mundo de dólares porque el resto del mundo quiere los dólares. Pero en el caso nuestro, nuestro gobierno no tiene la misma facilidad de financiamiento y nuestros colones no son tan apreciados, ni siquiera localmente, como para que podamos hacer una política de ese tipo. Por eso hay que tener, en particular en este momento, mucho cuidado con esas recetas o con esas experiencias que son muy particulares de ciertos países. Era nada más esta observación y así aprovechamos también para responderle a don Walter Stange. Álvaro, tal vez sobre este tema un solo comentario. Ya en los primeros días de la afectación de Costa Rica con el COVID-19, el costo o el valor de nuestros, de nuestros bonos en el extranjero bajaron muy sustancialmente. La tasa de interés que se le estaba pidiendo subió de 6 y pico a 10 y pico en los que vencen en los años 40. Y eso demuestra la diferencia. Quiero decir, mientras Estados Unidos puede emitir dólares y Alemania puede colocar la deuda que quiera a menos del 1%, nosotros tenemos una tasa que a largo plazo es 10 veces eso. Y eso crea una diferencia terrible. Pero además tenemos otro problema. Esta es a nosotros nos afecta principalmente como una crisis que afecta a los servicios más que ninguna otra cosa. El restaurante que no estaba abierto ayer ya no puede nunca volver a estar abierto ayer. Puede estar abierto en su tiempo, pero no ayer. El turista que no vino en marzo ya no vino en marzo. Puede ser, ojalá que venga en octubre, pero ya no vino en marzo. O sea, no hay inventarios ahí que guardar. Las flores, los follajes que no logramos exportar ahora, ya no los vamos a exportar después porque ya se perdieron. Entonces, nosotros tenemos frente a eso una situación que hace muy restrictiva la capacidad de operación de esas políticas de estímulo monetario. Yendo al tema de la conducta personal, que me parece muy bien, Álvaro, que usted lo haya puesto como un tema de cierre. Evidentemente, lo primero es ser solidarios. Y ser solidarios es evitar el contagio. Si yo quisiera repetirle a los costarricenses lo que se ha venido diciendo, estamos hablando aquí de temas económicos, pero nada es más serio que si el pico de la epidemia llega a desbordar las capacidades hospitalarias. Ahí no se va a morir la gente solo por coronavirus, se va a morir por problemas cardíacos que pudieron haber sido resueltos, por problemas gástricos que pudieron haber sido resueltos, por cánceres que pudieron haber sido atendidos, porque si se aumenta la capacidad de los hospitales para atender la gente que se tiene, y esto no lo puede aumentar, el gobierno no tiene una varita mágica para hacerlo, no lo puede aumentar, lo está aumentando dedicando el escenario para esos temas, creando carpas, haciendo cosas, pero es limitado lo que podemos aumentar. Y eso es el tema principal en que todos podemos colaborar, evitar el contagio, y eso quiere decir la política de aislación, aislarnos, la política de limitar las relaciones interpersonales. La segunda cosa es que, bueno, usted sabe de esto mucho más que yo, Álvaro. Tengo el gusto de conocerlo desde hace tantos años, de su compañero desde hace tantos años y de verlo desarrollarse sobre estos temas. Pero la respuesta humana frente a los problemas, después de negarlos, es ponernos bravos por ellos. Y cuando nos ponemos bravos, sale toda la pasión y la furia y todas las culpas son de los demás y alguien puede resolver esto si solo quisiera. No, no es cierto. Nos hemos empobrecido, tenemos una situación difícil. Tenemos que hacer todos los esfuerzos para atenderla bien, pero no vamos a estar igual que antes del COVID-19 por mucho tiempo. Vamos a tardar mucho tiempo en recuperarlo. Y esto es algo que nos obliga a ser más solidarios del usual, porque hay costarricenses cuya tajada del queque es muy pequeñita y se les cae y ya no aguantan que se les caiga más. Y tenemos que, con mucha inteligencia, dirigir los recursos hacia esas personas.
Y la tercera cosa es que a pesar de esa furia que podamos tener, a pesar de ese enojo, de ese disgusto lógico y normal por lo que estamos viviendo, y además estamos encerrados, eso yo creo que agrava las situaciones de disgusto. A todos nos gusta salir y ver a los demás en la calle. Bueno, entonces, además de eso, tenemos que enfrentar una situación que hace el futuro se hace más complicada. Y eso debe sacar lo que yo creo es lo mejor del éxito de la tradición costarricense, la capacidad de prever. En el pasado, cuando hemos tenido dificultades, hemos podido prever lo que va a pasar más adelante y hemos actuado para poder enfrentar esos riesgos de una buena manera. Y yo creo que ahora necesitamos de nuevo prever. Y eso requiere lo que antes usted y Ronulfo y José Luis han estado diciendo: mesura, cuidado, conocer nuestras limitaciones, reconocer nuestra ignorancia, partir de que tenemos que actuar de una manera de no provocar costos inmensos en el futuro. Y eso no es fácil cuando uno está bravo, cuando todo el mundo quiere actuar, cuando todo el mundo justificadamente, como decía Ronulfo, pide: denme esto, denme el otro, quítenme este impuesto, denme este subsidio. Y tienen razón de estarlo pidiendo, pero si no da la tela para tanta camisa, ¿cómo hacemos? Y me parece que tenemos que en eso ser muy precavidos, y algunos tendremos que seguir predicando sobre esto, aunque muchas veces nuestra predica cae en el desierto y más bien causa disgusto, porque la gente lo que quisiera oír es que vamos a salir muy bien de esto y que no hay tanto problema, pero desdichadamente ese no es el caso. Creo que estamos llegando al final de este programa. Yo solamente quisiera, en atención a un televidente que preguntó una cosa, decir cuál es mi carta al niño, cuáles son las actitudes que yo quisiera ver en el pueblo costarricense. Quisiera ver una actitud de apertura, de comprensión, especialmente de receptividad a las ideas y a las propuestas con las que yo no esté de acuerdo. En eso, el peor acompañante que podríamos tener en una crisis como esta es la crispación, esa reactividad, esa mirar en todas direcciones a ver de dónde es que me van a atacar y quién está tratando de beneficiarse de esta crisis. Deberíamos tener más bien una actitud más de colaboración, de comprensión y tal. Es importante que nos apropiemos del problema. Esto nos está pasando a nosotros, no le está pasando al gobierno, no le está pasando al Banco Central, no le está pasando al ICE, nos está pasando a todos. Y todos estamos reaccionando con lo mejor de nuestra capacidad. Bueno, miremos esa capacidad, esos talentos que estamos poniendo en funcionamiento para enfrentar esta crisis, y tratemos de convertirlos en hábitos, de ver de qué manera fuera de la crisis también nos pueden inspirar como personas, como comunidad, como nación. Sobre todo, miremos mucho lo que somos capaces de hacer, lo que hemos sido capaces de hacer. Si nos hubieran preguntado hace meses si estábamos dispuestos a tener una cuaresma medieval, encerrados todos, hemos dicho que no, pero hemos tenido que vivir una cuaresma como se debería vivir siempre. Hemos tenido que vivir una cuaresma muy singular, sin creer que éramos capaces de vivirla. Y entonces descubrir esas habilidades, esas capacidades que tenemos es importante, y dejarlas por ahí para usarlas en la vida habitual, porque viene una vida habitual después de todas estas angustias. Abrámonos a la cocreación. Yo siento que hay muchas opiniones, muchas ideas, hay muchas personas haciendo cosas, y deberíamos tener apertura para que no hubiera una ejecución ni un diseño central. Y esto tal vez tranquiliza a mi compañero Miguel Ángel, que no haya un diseño central, sino que haya un diseño participativo, amplio, etcétera, lo que hoy en día los muchachos andan llamando co-creación.
Y finalmente, creo que deberíamos tener la firme aspiración de salir de esta crisis, de esta prueba, de este crisol, mejor dotados como país, mejor preparados como individuos, mejor dispuestos como comunidad. Esa es mi participación de cierre, a no ser que ustedes quieran, por su parte, hacer el cierre que deseen. Parece que no. Nos vamos entonces y con un agradecimiento a las personas que nos han acompañado y que nos han estado enviando preguntas. Desde luego no hemos podido manejar todas las preguntas. Ya veremos internamente cómo tal vez podemos manejarlas posteriormente en la web de la academia, porque algunas han sido muy interesantes. Les agradecemos mucho, nos despedimos. Este es un primer intento de contribución de la academia y esperamos que haya otros en el futuro sobre este asunto que nos tiene tan acongojados.